¿Qué tal? Bienvenidos a este primer video de jueves, un video que no estaba en los planes, pero que se hizo necesario producirlo rápidamente, traerles a ustedes una reacción inmediata, porque en primer lugar ya se confirmó de que no habrá pelea Canelo con Caleb Plant, al menos el 18 de septiembre, difícilmente se haga en octubre, pero mantienen las esperanzas en algunos sectores. Yo creo que es un poco más de dialéctica para conformar a las audiencias decepcionadas de que otra cosa. Porque si ya para el 18 no va y están buscando sustituto, olvídense de Caleb Plant. O sea, se cayó la pelea y se cayó directa y exclusivamente por rechazo de Canelo Álvarez al contrato que le enviaron y que ya estaba acordado. Allí hay algunas, todos sabemos lo que dijo Caleb Plant, pero lo que queda retratado en la memoria de los que somos neutrales en todo esto y que somos críticos y que siempre le estamos buscando aquello que está fuera de lugar, es a ese detalle de que si la pelea uno de los dos se enferma o tiene algún problema, le tienen que traer un sustituto a Canelo y pagarle el mismo dinero. En caso de que él se enferme, lo tienen que esperar. Estamos en época de pandemia, estamos en época de coronavirus, ya se están cayendo peleas por todos lados, precisamente por los contagios. En cierta medida, cuando Canelo puso eso de última hora, como puso también lo de la revancha de última hora, lo hizo exclusivamente para que le dijeran esto no va más. Porque si le ofrecieron 40 millones, que no salían ni del bolsillo de DAZN, ni del bolsillo de Eddie Hearn, ni del bolsillo de nadie, sino que se comprometía a pagar los PBC. Es extraño que Canelo Álvarez haya rechazado una oferta tan grande, la bolsa más grande que iba a recibir en toda su vida. Se puede pensar que pudo tener miedo a la derrota, todo eso, pero había mucho dinero. Entonces como que llama poderosamente la atención. Entonces cuando llegamos a ese punto, empezamos a preguntarnos cómo fueron y quién fueron los responsables de las negociaciones. Y la primera noticia que tenemos que recordar es que Canelo no estaba al frente de las negociaciones por primera vez. El que estaba manejando la gestión era Eddie Hearn, era este señor. Era él la suerte de titiritero, de delivery, de enviado especial, que hablaba con uno, que llevaba, que traía y que hizo toda la gestión. Porque él está fungiendo como asesor de Canelo Álvarez. Por eso él dice que soy empleado, porque realmente él gana dinero con Canelo Álvarez. Un Eddie Hearn que vamos a ponerlo en contexto para entender o imaginarnos qué pudo haber pasado para que la pelea cayera cuando se estaban dando las condiciones para que la misma ocurriera y Canelo Álvarez estaba en las puertas. Primero que nada, y esto es algo que yo respeto mucho porque lo dije más de una vez y sigo insistiendo. Para mí era, es y será Caleb Plant un rival legítimo. Y cuando hablamos de rival legítimo, lo colocamos en el verdadero contexto. Esta pelea iba a ser organizada por los promotores de Plant. Eso era una garantía cierta de que no iba a haber nada oscuro debajo de las mesas. Era difícil imaginar que quien paga 40 millones de dólares, que es al mismo tiempo el promotor de uno de los rivales, va a permitir que el otro rival le imponga sus condiciones leoninas, condiciones que van a garantizarle la victoria. Esta pelea prometía, olía, apestaba a pelea pareja y con reglas claras. Entonces, bajo esa perspectiva, Caleb Plant era, es y será siempre un rival legítimo. Que sea inferior boxísticamente a Canelo Álvarez es otra cosa. Que uno lo ponga a Canelo Álvarez como favorito es otra cosa. Pero que íbamos a ver una pelea pareja después de mucho tiempo, una pelea que solamente recordamos y hasta con asteriscos, las de Gennady Golovkin, porque si ustedes leen, digo asteriscos, porque si ustedes leen las columnas mías, yo dejé también caer algunas suspicacias con respecto a lo que no hizo Golovkin para ganar de verdad aquella pelea. Pero aquellas fueron peleas legítimas, para mí los dos resultados fueron justos, tanto el empate primero y la victoria de Canelo en la segunda. Esa es una suerte de dicotomía dirigida a mis detractores que dicen que yo siempre hablo mal de Canelo. No, yo hablo de lo que está mal. Hablo mal de Canelo, hablo mal de quien sea. Es decir, no hay un casamiento estricto desde el plano periodístico con ninguna figura de ningún deporte. Porque incluso eso va un poco contra la ética
de lo que proponemos cuando hacemos periodismo de verdad. Que el resto haga otra cosa es asunto de ellos. Pero aquí al menos yo siempre voy a decir lo que entiendo que es correcto. O dicho en términos populares, porque a la gente le gusta, voy a decir lo que me cante. Y al que no le gusta, bueno, puede decirme en qué estoy equivocado. Pero siempre allí en los comentarios, rara vez acuden a los argumentos. Siempre dicen cosas como ahora, por ejemplo, que están esgrimiendo el hecho de que BBC colocó como uno de los factores para terminar el contrato que Canelo aceptara 3 peleas, algo que había sido descartado allá por el 10 o el 13 de julio. Está la noticia inclusive, he distribuido el enlace a la noticia y hay una suerte de confusión con todo eso, que es la permanente persecución de justificaciones a lo que no tiene justificación. Y lo de esta pelea realmente, volviendo al término de rival legítimo, para mí es un rival legítimo, Caleb Plant. Entonces uno se empieza a preguntar qué hubo por detrás. Y necesariamente terminamos siempre en lo mismo, en Eddie Hearn. Un promotor británico que ha estado a salvo de todas las críticas y que uno no lo ve por ningún lado siendo citado como el posible culpable del desastre o del éxito. Porque hay que mirarlo también desde ese punto de vista. Desastre porque la gestión no llegó a buen puerto. Pero si él era asesor de Canelo Álvarez, es evidente que en las respuestas de Canelo Álvarez a ese contrato para rechazarlo tiene que estar la mano de Eddie Hearn. Y no me digan que no, porque Canelo Álvarez si lo contrata de asesores para asesorarse. Entonces, si respondió de esa manera, porque el promotor le dijo, responde de esa manera. Vamos a colocarlo ahí. ¿Qué intención puede tener Eddie Hearn detrás de todo esto? Parece que uno debería regresar al pasado. Puede ser, primero que nada, vamos a ponerlo en el contexto de que sea un fracaso. Y este Hearn está acostumbrado a los fracasos. Ahí les muestro, ahí tienen ustedes delante, cuando empezó en el 2018 esta aventura loca de DAZN en los Estados Unidos, y apareció Hearn como el gran abanderado de una empresa que inclusive al principio lo asociábamos con la propiedad de la misma, y no, él era simplemente un contratado de ellos, y los embarcó en un negocio de $1.000 millones que fue un completo desastre y un fracaso. Porque el contrato con Canelo Álvarez fue un fracaso, y peor que eso fue un fracaso el contrato que le hicieron a Gennady Golovkin. Esa es la portada, eso que les mostré es lo que decía la información. Y después vean esto otro. Ahora en el 2020, en medio de la pandemia, despidieron 50 empleados en Nueva York, despidieron otros tantos en Brasil, es decir, todo el 2% de su fuerza global que estaba concentrado en Brasil y Estados Unidos desapareció. En estas horas me decían, no lo tengo confirmado, que parece que la oficina en Nueva York ni siquiera está funcionando, está cerrada. Es decir, DAZN para esta zona del mundo descartó cualquier tipo de crecimiento y se han concentrado en el continente europeo y asiático. Al punto de que en estas horas estaban negociando la liga italiana peleando con Sky. Sky había ofrecido 750 millones y DAZN puso 850. Es decir, el dinero lo han destinado para el fútbol. Ellos estuvieron a punto de cerrar. Ahí les muestro otra captura de pantalla aludiendo información del Financial Times, en el sentido de que incluso estuvo a la venta DAZN, debido a los serios problemas que tenía. Y parte de los problemas pueden nacer de esos 1.000 millones que tiraron, que enterraron por este lado aquí del mundo. La pandemia vino a complicarlos aún más. Entonces, ellos no están dispuestos a pagarle 40 millones a Canelo. Por eso le permitieron, digamos, a un Eddie Hearn que empieza a trabajar como proveedor de contenidos, que lo ayudara a negociar con PBC. Porque 40 millones, esto también confirma que Canelo Álvarez no gana mucho con DAZN. Se abrazó a DAZN porque no tenía nadie más. Porque no hay nadie más que le pueda pagar 40 millones que no sea DAZN, que no sea PBC. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que yo creo que hay por detrás de esto? O puede ser un fracaso, un nuevo fracaso de Eddie Hearn, o puede ser una jugada maestra, ¿verdad?
porque realmente al romperle las negociaciones con PBC, lo dejan desnudo de posibilidades a Canelo Álvarez como agente libre de negociar. No negocia con PBC, no tiene ningún tipo de posibilidades de negociar con ESPN, porque ESPN tampoco tiene esa cantidad de dinero. Canelo no tiene condiciones propias de lanzarse por la vía personal, porque él no es ningún Mayweather y no tiene detrás un equipo de gente que pueda crear una empresa encima de lo que él produce. Entonces no tiene más remedio que abrazarse a DAZN. Y aquí es donde aparece la jugada de Eddie Hearn, porque lo va a llevar por menos dinero a DAZN. Además Canelo va como socio, es decir, va a tener inclusive que poner dinero en todo esto. DAZN les paga un límite, sean 20, 25 millones, no sé cuánto, pero 40 no son. Y de ese dinero va a ganar más dinero Eddie Hearn y al mismo tiempo le va a colocar a uno de sus muchachos, en este caso va a ser Bivol, que es un campeón, y que seguramente le van a dar dinero como para que después se retire si quiere, como se han retirado varios, porque técnicamente Callum Smith está retirado, Avni Yildirim va a pelear ahora y va a pelear este 31 cuando empieza precisamente el contrato con DAZN. Entonces como que Eddie Hearn va a matar varios pájaros de un tiro, necesariamente. Entonces, la duda que yo tengo, que se las comparto, ustedes pensarán lo que ustedes quieran, yo pienso, estoy dividido, les acepto que estoy dividido. Puede ser un gran fracaso, pero también puede ser una jugada maestra de un promotor que uno no sabe cómo identificarlo. Si un vivo bárbaro, si un hombre inteligente o un hombre que se tira al agua que se tira del avión sin paracaídas. Y es un genio, negociando allí entre bambalinas y en los escritorios, porque él logró convencer a Canelo Álvarez de que podría ser su asesor. Incluso dijo con mucho orgullo, soy su empleado. Lo habrá dicho en broma, pero dijo como que esto lo voy a manejar yo. Y si terminan llevando a Canelo a pelear en DAZN, que va a pelear por menos dinero, peleando contra Dimitri Bivol que seguramente va a aceptar pelear en 170 libras y le va a aceptar todas las cláusulas que quieran, porque el pobre Bivol, que es un tremendo boxeador, no ha enfrentado todavía ninguna pelea donde gane una bolsa de verdad. Y esta vez hablamos de 5, 6 o 7 millones de dólares en una pelea donde va a poner en juego su título de la Asociación Mundial de Boxeo. Por eso queda la pregunta en la mesa, ¿no? ¿Quién es Eddie Hearn en todo este desastre, en todo este fracaso o en toda esta negociación exitosa que permitió romper el vínculo de Canelo, posible vínculo de Canelo con PBC y asegurarse de que lo llevan para DAZN con menos dinero y haciéndolo pelear con los muchachos del establo de Matchroom, y ahí se confirma entonces que Eddie Hearn va a poder suministrarle buenas peleas a DAZN, porque precisamente este 31 de julio arranca su contrato en el Fight Camp, allí en su mansión, va a dar peleas con peleadores que nadie conoce, pero digamos va a tener algunos conocidos, y entre esos conocidos va a estar Canelo Álvarez. Queda esa duda, seguramente voy a tratar de responder algo parecido en el próximo video, donde vamos a tener algo relacionado con todo lo que está sucediendo en este último tiempo, con verdaderas comedias alrededor del boxeo y que alimentan la crítica porque no hay más remedio que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo y le toca a este canal precisamente tocar aquello que pocos les gusta tocar, como son este tipo de situaciones que se generan alrededor de los contratos confidenciales, que luego de lo que habló Caleb Plant dejaron de ser confidenciales. Ahora lo único que resta saber es si Eddie Hearn fracasó o se salió con la suya. Si nos enteramos que lo que viene es una pelea con Dimitri Bivol, aceptando todas las cláusulas que le den y que va a salir por DAZN, definitivamente es un genio, y además de ser un genio, en este caso se salió con la suya.